haré malabares para tratar de que algo que yo pensé que debía estar en 20 minutos, poder decirlo en 10. Y voy a aprovechar, vamos a empezar a pasar esto bien rápido, en colocar una pregunta que yo creo que desde la dimensión que nosotros tenemos como investigadores, sobre todo en Claxon, nos resulta fundamental. Y yo agradezco mucho que Camille haya colocado esta discusión de qué cosa es el Caribe. Uno de los mayores desafíos que nosotros encontramos a la hora de hablar del Caribe, sobre todo en el marco de los grupos de trabajo, tiene que ver con una definición que nosotros creemos es un poco incompleta. Y les estoy hablando desde una experiencia personal, porque me pasa, no sé si les pasa a ustedes acá en República Dominicana, que desde Cuba compartimos esta doble identidad, la doble identidad que es latinoamericana y que es caribeña. Y debo confesarles que desde Cuba muchas veces nos sentimos con una identidad científica más latinoamericana que caribeña. Y esto me costó a mí mucho trabajo entenderlo y darme cuenta de esto. Y no fue hasta que llegué hasta Trinidad y Tobago que tuve conciencia de esta dificultad. Bueno, entonces, como les venía comentando, la mayor dificultad que nosotros hemos detectado quizás a la hora de trabajar estos temas del Caribe es una comprensión incompleta que tenemos, incluso desde países que comparten la visión caribeña y latinoamericana. Hay una visión muy incompleta, una visión que nosotros creemos que es bastante simplificada e incluso a veces es reduccionista y que olvida que existen muchos Caribes, que olvida que existe una diversidad caribeña que se expresa desde múltiples dimensiones. Y si nosotros olvidamos esto, nos resulta muy difícil entender muchos de estos procesos que los colegas que me antecedieron venían explicando antes. Otro problema que nosotros creo que es un desafío a la hora de hacer ciencia social con una visión caribeña tiene que ver con la particularidad de lo pequeño. Y además de lo pequeño y de lo pequeño que no necesariamente son territorios independientes todavía. En el Caribe tenemos una mirada de territorios, además de multiculturales, que vienen desde unas constituciones e instituciones políticas que todavía tienen mucha fuerza la presencia de lo externo, como decía Camille. Y todo esto complejiza muchísimo este espacio de investigación. Es que por esto para nosotros hay un primer desafío, y es un primer desafío que se los presento y que después podemos hablar de ello, que tiene que ver con un desconocimiento que se traduce en invisibilización del Caribe, desde la investigación de ciencia social en el marco más amplio de la región. Esto es un ejemplo rápido, quizás es un ejemplo rápido y mal, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender lo difícil de definir el Caribe en primer lugar y en segundo lugar cuánto desconocemos de nosotros y realmente de la capacidad, de la potencialidad y de la riqueza y de la creatividad que existe en el Caribe. Cuando uno va a la Asociación de Estados del Caribe, cuya sede está en Trinidad y Tobago, hay una sala muy interesante y uno ve unas especies de retratos de estas diferentes figuras que están aquí. Y desde la Asociación de Estados del Caribe existe el orgullo de decir que el Caribe tiene una alta riqueza y presencia en personas que han sido reconocidas con premios Nobel. Podemos discutir si muchos de los que hubieran debido ser no están. Por ejemplo, desde Cuba siempre decimos que Alejo Carpentier merecía el Nobel de Literatura y no se lo dieron, esa es una discusión amplia, pero sí podemos creo que llegar al acuerdo en términos de que existen personas que han sido reconocidas como grandes creadores, grandes cientistas, incluso cientistas sociales, y nosotros mismos en el Caribe no entendemos que tenemos esa riqueza. Ahora, esta misma definición que se maneja en el Caribe es discutida. Y es discutida porque hasta qué punto puede considerarse un guadalupeño caribeño si pensamos que realmente pertenece, por ejemplo, a la matriz francesa, incluso de producción intelectual. ¿Hasta qué punto puede pensarse que un mexicano es caribeño cuando México es América Latina y Caribe? Todas estas discusiones que existen incluso en este mismo proceso
procesos de autorreconocimiento se traducen a la hora de pensar la región, producir desde la región, articular desde la región e intentar, después de esta difícil comprensión, transformar la región. Yo solamente también quisiera destacar acá que ya que estamos hablando de ciencias sociales, desde el Caribe existe, en términos de los premios Nobel de Economía, el Caribe ha dado un importantísimo economista que muchas veces nosotros desconocemos, que es el caso de Arthur Lewis. Y un pequeño territorio como Santa Lucía ha dado 2 premios Nobel. Y todos estos ejemplos que pueden parecer quizás muy circunstanciales, son ejemplos muy rápidos que nos demuestran que el Caribe tiene potencial, tiene capacidad y tiene maneras también de tener un impacto y nosotros mismos lo desconocemos. Este es un primer problema grande, ese desconocimiento que existe. Desde la producción de ciencias sociales, y ahora estoy hablando desde lo que nosotros en nuestra dualidad América Latina, caribeña o caribeña latinoamericana, que nos pasa en Cuba y sospecho que en República Dominicana también, nosotros enfrentamos un conjunto de preceptos que nos dificultan acercarnos al Caribe. Y mucho de esto tiene que ver con una visión de que el Caribe, por ejemplo, está retrasado en producción de ciencias sociales. La lámina anterior es un ejemplo mínimo que demuestra que esto es una preconcepción errónea, que lo que pasa es que no sabemos qué se está produciendo en esa región. Se desconoce la riqueza y originalidad del pensamiento y la cultura caribeños. Y vamos a ver después también por qué pasa esto. Mucha de esta distancia que ocurre en esta comunicación que se supone debe existir en la producción de ciencias sociales entre América Latina y el Caribe, también tiene que ver con un desconocimiento de los procesos históricos propios del Caribe. Ya Camila hablaba un poco de esto, y a mí me resulta muy interesante ver cómo por lo general, desde la visión latinoamericana, tenemos un acercamiento a esa historia común, de la colonia, a esa historia común de la dominación, pero cuando vamos a aterrizar a los procesos propios dentro del Caribe, por ejemplo, de acceso a la independencia, hay un desconocimiento grandísimo, y si no se entiende esa particularidad, no se puede entender la expresión propia de diferentes procesos políticos, sociales y culturales que ocurren en el Caribe hoy, que se parecen a lo que pasa en América Latina, pero no es igual. Definitivamente no puede ser igual. Hay otra característica que también resulta muy difícil de entender, incluso desde Cuba, que es la dimensión de la pequeñez. Cuba se piensa pequeña. Yo sospecho que en República Dominicana se piensa pequeña en el concierto latinoamericano, pero en el concierto caribeño, Cuba y República Dominicana no son pequeños. La dimensión de la pequeñez alcanza otra dimensión cuando uno se traslada a esos otros pequeños territorios del Caribe. Y esto es importante entenderlo para poder entender qué ocurre y cuáles son las situaciones propias y particulares de esta área geográfica. Y esto, por supuesto, esto termina resultando en que esos procesos de luchas y movilizaciones sociales en el Caribe, en primer lugar, no nos enteramos, en segundo lugar, no los entendemos. Aquí yo traigo 3 ejemplos de fotos que están ilustrando 3 momentos en 3 territorios diferentes del Caribe en los últimos 3 años de procesos de movilización social. Yo estoy segura que por las fotos ustedes son capaces de reconocer quizás 1 o 2 de ellos. El caso de Puerto Rico me parece que por la cercanía, por la identidad incluso cultural más cercana, es algo que no pasó desapercibido por la atención mediática que tuvo, por el impacto que tuvo. Todos nosotros estuvimos bastante cercanos a ello. Quizás en República Dominicana se conozca más lo que está ocurriendo en Haití, específicamente de 2018, pero estos son procesos que en el resto de la región, incluso en la región caribeña angloparlante, son bastante desconocidos. Y otro ejemplo de invisibilización muy claro es que en 2017, tan temprano como 2017, pensando en los procesos de movilización social del año pasado, en la Guayana Francesa ocurrieron jornadas intensísimas de huelgas generales que paralizaron completamente a ese territorio, que impidieron el lanzamiento de cohetes con satélites. Eran 2 satélites que se iban a lanzar, y la movilización popular en la Guayana Francesa impidió que esto pasara. Y nosotros no nos enteramos.
Entonces, ¿cómo es posible que esto esté tan cerca, que sean movilizaciones populares que tengan ese impacto y esa capacidad, al menos de paralizar un territorio y simplemente no nos enteramos de nada? Esto tiene que hacernos pensar nuestra relación con la región, incluso nuestras maneras y nuestros canales para acceder a la información sobre el Caribe. Otro ejemplo muy claro de a dónde llega este desconocimiento grande que tenemos. Hace poco estábamos conversando de que América Latina había vivido recientemente un intenso ciclo de elecciones y todos estuvimos atentos a todo lo que iba pasando en América Latina, pero es que el Caribe también va a vivir un intenso ciclo de elecciones este año y nosotros estamos en buena parte ajenos a esto que va a ocurrir. Y estos son procesos importantísimos porque esto puede cambiar en buena medida el mapa político de la región y puede cambiar el péndulo político de la región. Y una vez más, estamos ajenos a estas realidades que son las que nos pueden afectar tremendamente. Esto se desconoce. Esto es otro ejemplo. En el Caribe, además de todos estos retos que tienen las sociedades caribeñas, en lo doméstico, como bien decía Camille, el Caribe no ha perdido su tremendísima importancia desde la geopolítica hemisférica y global. Ese papel sigue ahí y ese papel creemos que seguirá ahí porque la geografía, no voy a atreverme a decir que es inamovible, pero prácticamente, considerando lo permanente en el planeta Tierra, casi que es decir, en buena medida lo es. El Caribe no se va a mover de donde está y su situación geopolítica de territorio y de tercera frontera de los Estados Unidos no va a cambiar y su situación de territorio en disputa no va a cambiar. Y esto se ve en las mismas disputas y confrontaciones y conflictos de los grandes agentes y los grandes centros de poder mundial. Un ejemplo está aquí. El Caribe está viviendo ahora un momento de amenaza profunda del frágil consenso caribeño y mucho de esto que está ocurriendo no nos estamos dando cuenta. ¿Hasta qué punto el Caribe, cuya unidad ha sido conseguida con mucha dificultad y que es una unidad con muchas fracturas al interno, hasta qué punto esto está siendo amenazado hoy? Nosotros no tenemos una idea muy clara de lo que pasa ahí. Y lo peor es que como no tenemos una idea muy clara, no podemos tener una idea de las consecuencias que esta fractura y que esta división puede tener y puede acarrear. En este sentido, pasar rápido, que me quedan 5 minutos quizás, muy rápido, yo lo que quisiera es transmitirle la idea que desde las ciencias sociales en América Latina y el Caribe tenemos que superar esas fronteras de desconocimiento e invisibilización, que debo reconocer es mutua. Yo partí de una visión desde el Caribe, que es la que traigo yo, pero también existe de la otra parte, es decir, en el Caribe se conoce muy poco de América Latina. Se conoce más de otras regiones del mundo que de América Latina, que es el vecino natural, y eso también es un problema. Y buena parte, yo creo que para poder avanzar en la superación de estos obstáculos y de estos desafíos, un primer paso que deberíamos dar es identificar problemas comunes en los que hay espacios para el trabajo conjunto desde la ciencia social. Voy a centrarme en eso nada más porque el tiempo ya sé que no tenemos mucho. Entonces, muy rápido, ¿qué es lo que nos une? ¿Dónde podemos identificar zonas de investigación y de transformación común? Muchas de ellas se habían mencionado ya. Los procesos de migración y de diáspora son importantes tanto en América Latina como en el Caribe hoy. Los temas de la persistencia de la pobreza y el aumento de la desigualdad social. El tema de la crisis económica, la deuda externa en el Caribe es importantísima, son procesos de endeudamiento galopante, la dependencia económica que no hemos logrado romper y quizás sea imposible de hacer en los esquemas actuales, los procesos de estancamiento, de los procesos de integración regional, eso yo creo que es otro elemento que afecta muchísimo a las dos subregiones, las nuevas dinámicas políticas que también se están dando cambios importantes a lo interno de cada uno de los países de las dos subregiones. Y se venía hablando también de la necesidad que existe desde la ciencia social de romper esta subordinación en la producción y las métricas que se nos han impuesto para la medición de resultados en ciencias sociales y
y en la formación profesional. En ambas regiones tenemos que cuestionar lo que aprendemos, de dónde lo aprendemos, cómo lo aprendemos e intentar reformular todos esos procesos. Ahora, lo que nos distingue, una vez más, desde el Caribe. Se ha mencionado la alta vulnerabilidad ambiental, no vamos a explicar esto, creo que es algo muy importante a tener en cuenta, porque los impactos del cambio climático se traducen en muchísimas dimensiones y esferas. La seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad, solo por mencionar dos de ellos. El tema de la alta vulnerabilidad económica, Camil mencionaba el gran desafío, el gran problema de los paraísos fiscales, el gran problema que tienen las pequeñas economías insulares que son clasificadas como países de mediano y alto desarrollo, lo cual coarta su participación en muchos esquemas de acceso a fondos especiales a nivel global, la creciente dependencia de las remesas en los países caribeños y la vulnerabilidad económica que eso significa para esas sociedades. Ya había mencionado el tema de la condición de la pequeñez, la heterogeneidad social marcada por procesos de una riqueza cultural y una diversidad étnica de los muchos pueblos que han emigrado al Caribe, que tiene además una traducción en las políticas domésticas que en muchos casos están muy marcadas a partir de los grupos étnicos. Entender el Caribe también desde comportamientos políticos diferentes que se basan en una tradición colonial diferente y la posición geopolítica del Caribe, que es muy particular. Y esto yo creo que es un elemento importante y les voy a poner simplemente un ejemplo, se los presento porque no creo que tenga tiempo de desarrollar. Pasa. Ya esta es la última. Esto es un ejemplo. Una discusión central en el Caribe que tiene también su tradición en las disputas geopolíticas de hoy, la relación Estados Unidos y China. La relación Estados Unidos y China tiene su traducción en los impactos que puede tener en la región América Latina y Caribe de manera general, pero en el Caribe tenemos que se concentran de los 9 territorios que en el hemisferio todavía mantienen relaciones con Taiwán. El Caribe, el Gran Caribe concentra 8. Si vamos al espacio de la CARICOM, concentra 5, y si vamos al espacio del Caribe insular, concentra 4. Por lo tanto, las disputas, un ejemplo, las disputas geopolíticas en el Caribe, solamente analizando el caso de esta relación Estados Unidos-China, se traduce y tiene otros elementos a considerar también. Y nosotros muchas veces desconocemos esto que está pasando y las implicaciones que esto puede tener. Esto es un ejemplo de cómo se complejiza estos territorios en disputas en medio de una situación geopolítica muy compleja y que nos afecta a todos en general. Y para terminar, yo hice énfasis sobre todo en el desafío que tiene que ver con la producción de ciencias sociales y con la manera de articular conocimientos de las ciencias sociales, pero hay dos elementos que nos golpean, no solamente en esto, responde a muchas variables, pero que necesariamente no podemos olvidarlo y que tenemos que reconocer como un reto para este desafío de la comunicación, del reconocimiento mutuo y de la capacidad de conectarnos y de construir entre todos, no solamente mejor ciencia social, no solamente hacer mejor ciencia social, sino también trabajar en aras de la transformación de una región que ya se dan cuenta. La pregunta debería venir en términos de no solamente tratar de responder, que es el Caribe, que quizás es una pregunta que no podamos responder de una única manera, pero yo creo que dónde está el Caribe es la pregunta que sí debemos hacernos y a la que sí podemos dar respuesta desde los esfuerzos personales y colectivos en este sentido. Muchas gracias.